Hola y bienvenidos a este primer video en el cual vamos a estar estudiando la resistencia al corte de los suelos. Evidentemente esta información puede extenderse a muchísimo tiempo más, pero vamos a tratar de abarcar lo más importante de cada uno de los temas que vamos a ver en este curso. Entonces, primero que nada, el primer tema que vamos a ver es lo que vendría siendo la resistencia al corte de los suelos. Probablemente uno de los temas más importantes en la geotecnia es este. Y antes de abordar el tema de cimentaciones para el diseño geotécnico, es importante que entendamos este tema muy bien, porque créanme que les ayudará mucho a la comprensión cuando veamos las fórmulas, por ejemplo, de Terzaghi o fórmulas generales del estudio o diseño geotécnico de cimentaciones. Prácticamente todo parte de esta ecuación. Esta ecuación que yo les muestro en esta parte, si se fijan, es tau igual a la cohesión más un- una variable llamada más sigma prima por la tangente de phi. Pero ¿qué es esta ecuación tan pequeña y probablemente sencilla de entender en términos de la resistencia al corte? Mire, te lo voy a explicar de una forma muy fácil. Vamos a idealizar nosotros un suelo. Vamos a pensar que tenemos un bloque de suelo, como el que les pongo aquí a un costado. Vean ustedes, les estoy colocando un cubo de un suelo. No importan las dimensiones de este cubo. Vamos a ponerle de 1 por 1 por 1. Pero ustedes supongan que este suelo de alguna manera está contenido en dos bloques. Un bloque y otro bloque. De tal forma que este bloque y este bloque se pueden deslizar para poder cortar cada uno de estos bloques. El corte vendría siendo en este sentido. Entonces supongan ustedes que colocan este cubo en estos dos bloques y vamos a tratar de cortarlos. Si ustedes, por ejemplo, imaginan este bloque y le colocamos una carga axial al bloque, en este caso denominada sigma prima. Después, no se preocupen, vamos a entender qué es esta sigma prima a qué se refiere. Por lo pronto entiendan que sigma es un esfuerzo axial. Y si ustedes colocan esta carga uniformemente distribuida en toda esta área de este bloque, evidentemente, pues lo que yo coloque, este esfuerzo que yo coloque arriba, pues va a sentir también la reacción de acá abajo, ¿verdad? Bueno, ese es obvio. Pero al mismo tiempo, si ustedes generan un esfuerzo cortante, ¿sí? O transversal a este bloque, ¿qué es lo que va a intentar generar este corte? Bueno, lo que va a tratar de generar, como bien dice su nombre, es cortar los bloques de suelo, ¿verdad? ¿Y por dónde los va a cortar? Pues es muy fácil de asimilar que me los va a cortar en esta área, ¿verdad? Esta área de este bloque tendrá o tenderá, perdón, a ser cortado por estos dos esfuerzos, ¿sí? Evidentemente el esfuerzo tau, este es esfuerzo cortante, es igual en magnitud, pero en diferente sentido a este otro tau. De tal manera que este tau es igual a este tau y ambos tratarán de cortar al suelo. Entonces, este esfuerzo cortante, eh, ¿qué tan, eh, qué tan fuerte tiene que ser para poder cortar el suelo? Pues eso dependerá de dos variables, ¿no? Primero que nada, la cohesión del suelo. ¿Qué es la cohesión? Bueno, vamos a entender rápidamente la cohesión como esa fuerza de adherencia entre las partículas del suelo que existe debido a la humedad, ¿verdad? Si alguna vez han ido, por ejemplo, a la playa y han hecho castillos de arena, si el castillo o la arena, perdón, ustedes la humedecen, podrán formar figuras con ellas, ¿verdad? Esa propiedad que el suelo o la arena en este caso adquiere en contacto con el agua para poder ser formada y no se desgrane, es cohesión. Pues básicamente la cohesión es esa fuerza, ¿no? Que mantiene unida a las partículas del suelo. Entonces, si yo tengo una cohesión grande en este suelo, evidentemente me va a costar más trabajo cortarlo. Si esto crece, esto va a tener que ser más grande para poderlo cortar. ¿De acuerdo? Ahora, esto pues lo entendemos fácilmente entonces, ¿no? Ahora, la siguiente expresión es un producto entre el esfuerzo vertical y la tangente de phi. Bueno, antes de empezar a entender este producto, quiero que entendamos qué es phi. Bueno, phi es el ángulo de fricción
como aquí abajo se los pongo, es el ángulo de fricción interno del suelo. Conforme vayamos viendo algunos temas más adelante, vamos a entender exactamente a qué se refiere este ángulo. Ahorita les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que de alguna manera podamos asimilar cómo influye este ángulo en el esfuerzo cortante. Entonces, es fácil de entender que si yo coloco una carga axial en este bloque de suelo, si yo esta carga axial la aumento, mientras más fuerte sea esta carga, evidentemente me va a costar más trabajo yo poder desplazar este bloque de suelo. ¿Por qué? Bueno, miren ustedes, les preparé aquí también un pequeño esquemita. Este esquemita que se ve aquí, seguramente lo han visto aquella vez cuando estudiaron lo que era el cálculo de fricción o coeficiente de fricción estática, ¿no? Por ejemplo, o dinámica. Esa propiedad que tenían las superficies a la resistencia al movimiento. No sé si recuerden que en sus clases de preparatoria, por ejemplo, veíamos algunos ejercicios en donde suponíamos que teníamos una superficie, como la que yo les muestro en esta parte, ¿sí? Y teníamos una caja. Evidentemente, la interacción entre la caja y la superficie, ¿sí? Generaba una cierta adhesión por la rugosidad que tenía, por ejemplo, la caja o el piso, ¿sí? De tal manera que nosotros calculábamos qué fuerza necesitábamos para poder mover esta caja, ¿verdad? Y determinar en su momento dado lo que era el coeficiente de fricción. En esos ejercicios de la escuela, no sé si recuerden, que cuando colocamos una carga normal o una carga axial, mientras más fuerte fuera esta carga axial, más trabajo nos costaba mover esta caja. Y bueno, creo que ustedes también pueden asimilarlo, es sentido común, si ustedes lo hacen físicamente como un ejercicio experimental, agárrense una cajita o un objeto cualquiera, y si ustedes le aplican una carga y luego tratan de moverlo, van a ver que mientras más carga le ponga, más fuerte o más fuerza necesito yo para poder generar o romper esa fricción estática, ¿verdad? Pues básicamente en el suelo es lo mismo, ¿de acuerdo? Vean ustedes, en aquellos entonces nos mostraban en la escuela que la fuerza era igual a ese coeficiente de fricción estático, ¿sí? Por una fuerza axial. De tal manera que este coeficiente, mientras más fuese grande, este coeficiente quiere decir que había más rugosidad, ¿verdad? Más rugosidad, de tal manera que yo necesitaba más fuerza para poder mover este bloque o esta caja. Pues si se fijan, esto en términos de suelo es algo muy similar. Vean ustedes que en este caso M o mu, coeficiente de fricción, bueno, yo estoy trasladando en esta parte. N vendría siendo sigma, o lo que vendría siendo el esfuerzo vertical, como el que ustedes están viendo acá. Esto es sigma, ¿sí? Y en este caso, mu, o coeficiente de fricción, en este caso, viendo este ejercicio, correspondería a la tangente de phi. ¿Ven ustedes cómo en la física básicamente aplicamos este concepto para la geotecnia? Entonces, pues podemos entender que esto se refiere a esa fricción, ¿no? Que evidentemente está en función de qué tanta carga le aplique yo a este bloque de suelo. Entonces, esta constante de alguna manera, pues lo vamos a considerar como el ejercicio de clase de la secundaria, que era mu, ¿verdad? Sin embargo, en términos geotécnicos, lo vamos a determinar de esta manera. Vamos a ver un poquito más adelante de dónde viene esta formulación, ¿verdad? Evidentemente es fácil de entender por qué.